¿Qué tal? Buen día, sean bienvenidos a esta nuestra última sesión de nuestro curso intitulado Los derechos humanos y sus garantías, en donde, bueno, vamos a ya recapitular básicamente todo lo visto durante este curso. Nosotros terminamos ya nuestro programa académico bueno, finalmente es importante recapitular cuál es la relevancia de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico y desde luego cuál es la relevancia también en cuanto al comportamiento de los seres humanos aquí en México. Partiendo de esas generalidades, entendemos que el derecho natural nos va a otorgar ciertas condiciones inherentes, ciertos derechos ya tutelados desde el momento de la concepción, como lo establece el Código Civil Federal y el Código Civil de las diversas entidades federativas que hacen al sistema de mandos entre particulares y el sistema de mandos entre personas. Desde luego que al establecer esos lineamientos de derechos humanos, entenderemos que los derechos humanos van a ser ese conjunto de prerrogativas que van a estar sustentadas en el derecho natural, pero también como parte de un derecho positivo y sobre todo que van a estar sustentados en la dignidad humana, van a estar sustentados en esa realización indispensable sobre un desarrollo íntegro, un desarrollo sostenible, un desarrollo cultural, un desarrollo académico, un desarrollo social de cada una de las personas que habitamos México. Ahora bien, este conjunto de privilegios que ya mencioné, obviamente están implícitos y están instituidos e inscritos en las leyes, en los ordenamientos jurídicos, tales como parten de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las diversas legislaciones que operan en el sistema jurídico mexicano, y desde luego aquellos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que están ratificados obviamente por el Senado de la República. Partiendo de una generalidad de los derechos humanos, establecemos que los derechos humanos van a ser esas condiciones también de tutela de garantías, pero que están relacionadas a lo que es ese factor de no distinguir a las personas. Es decir, me refiero a que no los distingas por condición de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen étnico, algún tipo de color, religión, lengua, cualquier otra condición que sea susceptible. Entonces, en esta condición también los derechos humanos, al estar establecidos sin ningún tipo de discriminación, están interrelacionados, son interdependientes y sobre todo son indivisibles unos entre otros. Y que de acuerdo con esa universalidad de los derechos humanos, nos vamos a ver muy a menudo contemplados en la ley, pero que están garantizados por la propia ley. Asimismo, que forman parte de un estatuto consuetudinario a nivel internacional y sobre todo que parten de los principios generales del derecho y algunas otras fuentes propias de la norma. En este sentido, el derecho internacional, al estar relacionado con el derecho interno que hace el Estado mexicano, va a establecer esas obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas para abstenerse de determinadas conductas o formas de actuar en cuanto a la administración pública, en cuanto a esas condiciones de tutela, en cuanto a esas condiciones de otorgar ciertos servicios, de establecer una buena rectoría del Estado, una buena rectoría en cuanto a las finanzas, en cuanto a los programas sociales. Por eso es de utilidad y es de suma importancia que el Estado mexicano promueva y proteja sus derechos humanos y sobre todo que de acuerdo a las libertades fundamentales reconozcamos primero el aspecto individual de las personas y subsecuentemente a los grupos a los que se pertenecen. Entonces, ese respeto de derechos humanos resulta ser un deber de todos los que hacemos al sistema social en México, pero también al sistema internacional respecto de cómo se comportan los países en esas directrices
de armonía, ¿no? Y que por otra parte, las autoridades en cada uno del ámbito de sus competencias tengan la obligación, pues, de promover, respetar, proteger y garantizar esas consignas en favor de cada uno de los individuos que hacen al sistema social. Desde luego que los derechos humanos, al no ser no contener una característica inalienable, no se pueden suprimir y sobre todo que de acuerdo a el estatuto pro persona, nosotros siempre vamos a estar en esa línea del Estado de Derecho. Claro, hay condicionantes que te puedan decir que tus derechos humanos no se van a suprimir, pero tus garantías sí puedan suspenderse por algunas condiciones de elementos procesales, ¿no? O sea, por ejemplo, la garantía de libertad. Vamos a ver que de acuerdo a ese principio del derecho humano, tú vas a ser suspendido en cuanto a tus derechos civiles y políticos cuando estés sujeto a un proceso judicial y que se te haga una sentencia por algún delito grave, por ejemplo, y que tenga su pena de compurgar prisión. Sin embargo, esto va a determinarse de acuerdo a los estatutos adjetivos de cada una de las legislaciones que operan al sistema jurídico, pero siempre y cuando el sujeto haya, no sé, atentado contra la colectividad y la dignidad de otros seres humanos. Sin embargo, en esa condición, eso no significa que una persona que esté privada de la libertad tenga suspendidos o restringidos los derechos humanos, porque esos deben de operar aún dentro del sistema penitenciario, ¿sí? O de lo que hace el sistema penitenciario. Por tanto, los derechos humanos también en una línea de correspondencia son iguales y no discriminatorios. De ahí que su eje transversal establezca que tanto los tratados como las convenciones tienen esa facultad de establecer algunos criterios sobre opiniones consultivas, por ejemplo, como lo hace la Corte Interamericana. Entonces, en esa condición, existen diversos estatutos de los que México, al ser parte del sistema interamericano, son vinculantes y hasta cierto punto obligatorios, como el Estatuto Judicial y el Estatuto Jurídico de México, porque van a proteger ciertos agravios que pudiera ser susceptible el individuo respecto de la actuación del Estado y sus autoridades o instituciones. Ahora, para ello, pues, ejemplos tenemos esa Convención Internacional sobre la Eliminación de Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación en la Mujer, que hacen al Comité CEDAW o, en su defecto, a la Convención Belém do Pará, ¿sí? Entonces, en esa cuestión, establecemos que partiendo del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, correlacionado con el artículo primero constitucional, los derechos humanos parten de un principio de igualdad y sobre todo que los hombres y mujeres en este país nacemos libres e iguales en cuanto a dignidad y derechos. Por lo tanto, esos derechos humanos van a establecer el papel que debe asumir tanto el Estado, las instituciones, pero también el gobernado respecto al establecimiento de derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esa condición, los estados, parte de un sistema jurídico y de una convención internacional, deben abstenerse de inferir con el disfrute y goce de los derechos humanos, pero principalmente el principio de no limitante, los estados deben de limitar, y va a exigir que los estados mismos impidan abusos de los propios individuos contra otros individuos y, per se, de las instituciones que hacen a un sistema jurídico y a un país. Por tanto, cualquier persona debe adoptar esas medidas positivas en concordancia con el Estado para que se le facilite ese goce y disfrute de los derechos básicos. En un plano individual debemos respetar los derechos humanos, pero también respetar esa parte de los derechos humanos de las demás personas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a establecer que todo lleva una cuestión de semántica. O sea, nosotros establecemos que, de acuerdo al marco conceptual de los derechos humanos, va a haber una referencia histórica y sobre todo cómo establecer la ética de la mano del derecho para los estatutos que hacen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico
que da origen y sobre todo que da esa rectoría a todas las legislaciones que hacen a las convenciones internacionales. Por tanto, la actividad legislativa, administrativa y judicial forma parte de un papel importante en el sistema social y en el sistema jurídico. ¿Por qué? De acuerdo a cómo estamos establecidos nosotros, recuerden que México es un país demócrata, es un país federado, es un país con un pacto federal y que el establecimiento de los poderes de la Unión van a ser ese equilibrio en cuanto a la toma de decisiones del país, porque principalmente se tiene que atender a esas necesidades de cómo estamos estableciendo el sistema jurídico. Por otra parte, que ese sistema jurídico nos esté protegiendo y nos esté tutelando derechos fundamentales y sobre todo que las líneas de garantías individuales establezcan ese uso, goce y disfrute de los derechos. ¿Sí? Partiendo de la referencia histórica de los derechos humanos, establecimos a lo largo del curso que los derechos humanos tienen un origen y surgen como una medida en contra del absolutismo, en contra de los gobiernos absolutistas, principalmente de aquellas monarquías que se vuelven tiranías o de aquellos gobiernos despóticos que finalmente privilegian a las clases más protegidas o en su defecto benefician a las clases más altas o de alta élite. Para ello, actualmente en el sistema universal, o lo que hace el sistema universal de los derechos humanos, ya estamos aproximadamente entre la cuarta y quinta generación, porque se reconoce legalmente que los derechos humanos a lo largo de la historia han sido aceptados a través de las luchas sociales. Recordemos que México es un país que ha sido eh, partícipe de diversas clases y luchas sociales, entre ellas pues partiendo de la guerra de independencia con respecto de la colonia española, estamos estableciendo también las directrices de un primer imperio, de cómo se forma el Estado mexicano a partir de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, las primeras constituciones que operan en México, como es la de 1824, subsecuentemente la de 1836, y la que da origen a la que actualmente tenemos, que es la de 1857, en donde por primera vez el presidente Juárez, con el secretario Lerdo de Tejada, establecen esa separación de la Iglesia y el Estado en cuanto a la toma de decisiones de los ciudadanos, y empiezan a establecer tribunales, un sistema judicial, el reconocimiento de ciertas garantías de libertad, de ciertas garantías de la propiedad privada, de ciertas garantías que nosotros vamos a establecer como efectos progresivos. Porque recuerden que el enfoque histórico de los derechos humanos siempre va a tender a una cuestión protectora, pero a su vez también progresista, que desde un punto de vista basado de la jerarquía es esencial y complementario clasificar desde un enfoque periódico y sobre todo con un enfoque progresista a esa cobertura total de los derechos. Entonces, en esa parte, nosotros establecemos que la primera generación de los derechos humanos en el sistema universal parte como de la historia de la Revolución Francesa. Lo dije hace un momento. Esta rebelión va en contra del absolutismo del monarca y se va a encontrar ya reconocida por aquellos denominados derechos civiles, políticos, que van a imponer al Estado respetar siempre derechos fundamentales inherentes al ser humano, como es la vida, la libertad y la igualdad entre entre los seres humanos y esa igualdad de derechos propios que debe ser reconocido por el Estado. ¿De acuerdo? Ahora bien, la segunda generación va a instituir esa parte de los derechos sociales del tipo colectivo. Aquí se van a reconocer los primeros derechos sociales, sindicales, de asociación, y van a surgir como parte de una coyuntura social que se da en la Revolución Industrial y sobre todo en México con la Constitución de 1917, que es la primera vez, es la primera constitución en el mundo que incluye sus derechos sociales y sus derechos agrarios. Entonces, aquí, tanto el sistema universal como el Estado mexicano va a tener una satisfacción progresista en cuanto a las posibilidades económicas de creación, en cuanto al aspecto económico, pero también va a incluir esos derechos de los trabajadores, el derecho a la previsión social, el derecho a un trabajo
digno, clasificador, remunerador, en donde nosotros establezcamos esa parte de cómo las condiciones y posibilidades de acceso a una vida digna están acorde a las posibilidades económicas que te opera un trabajo. Por otra parte, viene la tercera generación, se va a incluir a los pueblos en solidaridad, pero en nuestro tiempo tiene esa necesidad de armonizar a las naciones. Recordemos que a nivel global ha habido eventos bélicos que han dado parte a lo que es ahora el sistema modelo, el modelo ONU, mejor dicho, al modelo ONU, en donde el modelo ONU es una respuesta de cooperación entre las naciones para restablecer el orden público y sobre todo reconocer esas funciones sociales que tiene el sistema social. Ahora, dentro de la primera generación también establecimos que los derechos civiles y políticos son reconocidos al final del siglo XVIII como parte también de la guerra de independencia de los Estados Unidos para independizarse específicamente de los ingleses y sobre todo que con la Revolución Francesa se garantiza la libertad de las personas. Es preponderante el papel que tiene aquí este derecho a la libre expresión, porque va a limitar la intervención del poder público a la vida privada de las personas y sobre todo que va a garantizar la participación de todos los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, esos derechos civiles que nos marca la Revolución Francesa es el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales que se establecen es el derecho al voto, al sufragio efectivo, ¿no? En este caso, el derecho a huelga, que está reconocido actualmente en el artículo 123 constitucional y en la propia Ley Federal del Trabajo que opera en México. Y sobre todo el derecho de asociación inmerso en el artículo 8 constitucional. ¿Para qué? Para formar un sindicato, una sociedad, una asociación, un partido político, una fundación. Entonces, hoy día estos derechos de la primera generación que están en operatividad con el sistema actual, el modelo progresivo, van a establecer que desde el momento más antiguo hasta el desarrollo de las comunidades, el Estado siempre va a poner un freno o un límite al pueblo, pero el pueblo también va a hacer respetar y que se haga respetar ese Estado de Derecho constituido por el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, nosotros vamos a ver que desde la primera generación nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y si es parte de un servicio doméstico o un servicio de empleado o un servicio social, debe estar bien remunerado. Que se reconozcan la igualdad entre los hombres y las mujeres porque ambos individuos, ambas figuras en cuanto a lo sexogenérico, poseemos las mismas condiciones en cuanto a derechos y obligaciones. Que todo individuo tenga derecho a una libertad, a una vida digna, a una seguridad jurídica, a una seguridad social en cuanto al elemento de la sociología del derecho. Sin embargo, que también desde la primera generación de los derechos humanos establezcamos que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas corporales o de tratos crueles e inhumanos, que degraden ese aspecto físico, psíquico o moral. Aunque hoy día siguen operando en algunas entidades o algunos países estas prácticas, hoy es más protector el sistema jurídico y sobre todo el bloque de convencionalidad de la mano del bloque de constitucionalidad. Desde luego que esos derechos de la primera generación también nos hablan de que nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, el domicilio, ataques de honra o reputación, que esto tiene mucho que ver con el artículo 16 constitucional que opera actualmente en nuestra constitución política, ¿no? Ese tan trillado párrafo de que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, el libre tránsito, propiedades, y de repente todavía vemos a la autoridad de meditar esa condición de la Constitución. Pero por otro lado, los actos arbitrarios que se han ejecutado. Ahora, en esa parte también, derechos de la primera generación nos van a establecer el derecho a circular libremente y elegir el lugar de su residencia que más les sea ad hoc. En esta condición igual, nosotros tenemos el libre tránsito, tenemos esa libertad de poseer propiedades y sobre todo ese reconocimiento a la nacionalidad por el hecho de ser mexicanos o por el hecho de establecer actos jurídicos a través de una carta de naturalización que nos da esos derechos del jus soli.
Desde luego, el caso de persecución política, de que toda persona tenga derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, cuando se vean vulnerados sus derechos de seguridad en el Estado parte. Sin embargo, también que estas directrices nos marquen sobre los hombres y mujeres al derecho a casarnos o a hacer vida conyugal con una pareja y el número de hijos que se desean. Esto viene específicamente en el artículo 4 constitucional respecto al reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero también al derecho que tienen las mujeres sobre decidir su cuerpo, desde luego, y el número de hijos que desean. Entonces, en esa condición, esos derechos de la primera generación, en función a lo civil y a lo político, todavía operan como parte de las garantías de seguridad, garantías de libertad, garantías de una economía recta, derechos a esa condición de que nadie pueda establecer un gobierno despótico. O sea, nosotros tenemos la potestad ahora de elegir a nuestros gobernantes, a la gente que va a ser a la administración pública federal. ¿De acuerdo? Ahora, como parte de la segunda generación, en un proceso evolutivo, la segunda generación va a recoger los derechos económicos, sociales y culturales, que si los traducimos hoy día ya estamos hablando de que estos derechos de la segunda generación han evolucionado hasta una cuarta o quinta generación, porque hoy día se reconocen no nada más esos derechos económicos, sociales y culturales, se agregan los derechos ambientales, que están reconocidos en el artículo cuarto constitucional como parte de los DESCA, y que el bloque de convencionalidad en el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos nos hablan en primera línea que hay una igualdad a un uso responsable sobre el consumo de los bienes de necesidades básicas, a la igualdad entre las personas, igualdad real, promover y garantizar por parte del Estado esa acción sobre todas las condiciones a una vida digna y adecuada. Pero los DESCA específicamente van direccionados a programas de reciclaje, de medio ambiente, de desarrollo sustentable, para un mejor cuidado del planeta. En ese sentido, se va a contribuir a que todos los seres humanos ahorremos agua, contribuyamos a no utilizar, por ejemplo, energía eléctrica que no se necesite. Necesitamos establecer ese acceso a una vida digna a través de los sistemas interestatales y de buenas redes de comunicación entre esos sistemas interestatales. ¿De acuerdo? Pero también a que esos derechos económicos hagan esa parte del reconocimiento de la cultura de cada una de las naciones que es el sistema interamericano y el sistema universal. Porque es importante reconocer una cultura porque eso nos va a dar identidad como personas, identidad como país, identidad nacional. Más allá de la idiosincrasia, la identidad a través del elemento cultural va a posicionar a tu país dentro de un plano mundial a ese reconocimiento de los derechos que estás operando. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, parte de los derechos humanos que se reconocen en la segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vida, a una vivienda digna. O sea, en ese sentido son derechos económicos, sociales y culturales que van a desprenderse del contenido social para que procuren mejores condiciones de vida digna hacia los seres humanos, satisfacer necesidades, protección de servicios, que cada uno de los individuos que hace una comunidad se asocie para su defensa, es decir, que son reclamos tanto mediatos como indirectos al Estado para que las posibilidades económicas de un país hagan un bienestar social. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte, los derechos reconocidos en la segunda generación, como parte de los derechos económicos, pues el derecho a un salario justo y digno. Esta se clasifica dentro del derecho económico. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a percibir un salario que sea vasto, suficiente y acorde al nivel de vida que yo le voy a dar a mi persona, pero también a mi familia si es que es que ya la tuviera. Libertad de asociación, porque esta forma parte de una clasificación de derecho social, en donde yo tengo derecho a formar organizaciones laborales, sindicales, ¿sí? Y sobre todo, el derecho a formar parte libremente de la vida cultural, que forma parte de un elemento de derecho de normas jurídicas de carácter cultural, a que yo tenga derecho a que se establezcan museos, que yo visite esos museos, que yo visite ruinas arqueológicas, que visite mausoleos, que visite monumentos, que han sido parte conmemorativa de la historia de mi nación.
Entonces, en esa parte específicamente de los DESCA, toda persona tiene derecho a seguridad social. ¿Por qué? Porque no nada más estamos hablando de condiciones de salud o de vivienda, sino también de educación, educación con calidad. Que las prestaciones de trabajo sean equitativas acorde a la satisfacción de cada una de mis necesidades primarias y sobre todo a la defensa de mis intereses. Que toda persona tenga derecho a una salud física y mental, que es tan importante hoy día en pleno siglo XXI, ¿no? Ya refería yo previamente que la primera causa de incapacidad laboral va a ser los sistemas de salud mental, entre ellos la ansiedad y la depresión, por ahí del año 2030 o 2040. A las condiciones dignas de maternidad y las infancias, sobre cuidados y asistencia especiales, a que toda persona tenga derecho a la educación en sus diversas modalidades, desde el nivel básico hasta el nivel medio superior, que forman parte del elemento básico de educación, y entendiendo que nosotros ya los que formamos parte de una profesión, pues elegimos el proyecto de vida que más nos acomode, estableciendo la licenciatura o el posgrado que más nos satisfaga. Entonces, en ese sentido, nosotros también dentro de la tercera generación vamos a solidarizar a los pueblos en cuanto a la operatividad de su relación con el mundo, promover esas relaciones pacíficas pero constructivas a su vez, que nos permitan afrontar nuevos retos con los que enfrenta día a día la sociedad mundial. O sea, la humanidad hoy día está inmersa en una agresión constante, está inmersa en condiciones de violencia, de delincuencia, de desconfianza de sus propias instituciones y del gobierno propio. Entonces, este paradigma necesitamos establecer desarrollo social, el derecho a la paz, a un medio ambiente limpio, porque eso va a generar mejores condiciones. Entonces, esos derechos de paz, desarrollo y ambiente tienen que ver con tres tipos de derechos: el derecho civil y político, el derecho económico, social y cultural, y el derecho de la cooperación de los pueblos, que van a estar conformados en diferentes grupos a través de las naciones y que las naciones se unan entre sí. Entonces, estas características de la tercera generación va a ser esta parte de cómo el Estado va a actuar con respecto a los reclamos que le hagan los grupos sociales pertenecientes a su colectividad, pero que también dentro de un plano internacional, los grupos tengan esa parte de cómo mi país tiene derecho a elegir a su forma de gobierno, que los países tengan derecho a beneficiarse del patrimonio común, tanto del Estado como de las propias comunidades, a que un país no deba agredir a otro. Los derechos de los pueblos, desde luego reconocidos ya en las desde la tercera, cuarta y quinta generación de los derechos humanos, hoy día se reconocen esos pueblos que tienen identidad nacional y cultural, como en México los pueblos indígenas, las comunidades afromexicanas, y hasta cierto punto podemos incluir aquí a la comunidad LGBTQ y más. ¿Por qué? Porque hay una coexistencia de entendimiento y de confianza que de manera pacífica va a atender a una cooperación interna, pero también a un desarrollo internacional y regional. Como parte de la justicia social, vamos a tener parte de la tercera, cuarta generación esos avances tecnológicos y sobre todo establecer que esos avances tecnológicos vayan direccionados a la solución de problemas demográficos, educativos, ecológicos, pero principalmente alimenticios. Porque hoy día en México y a nivel mundial opera una crisis también de alimentos y sobre todo que el patrimonio común de la humanidad no está siendo vasto y suficiente para sostener esos problemas alimenticios. Que ese desarrollo económico y sustentable me permite una vida, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte, la historia de los derechos humanos siempre va a formar ese elemento genérico, ese elemento primario del por qué se consolida un sistema como este a nivel mundial. Por qué es importante establecer no nada más las condiciones de doctrina, sino también las condiciones de igualdad de derechos, ¿no? Entonces, esa parte de la ética y el derecho tiene mucho que ver con cómo estudia la ética al derecho mismo. Bueno, sabemos que la ética va a pertenecer al mundo del deber ser, o sea, esa parte subjetiva del derecho, ¿no? Esa parte de cómo el sujeto de derecho, desde su libre albedrío, va a determinar el comportamiento que va a desarrollar a lo largo de su vida, va a determinar el comportamiento que va a desarrollar en cómo se involucra con la sociedad, pero que a partir de la moral establezca esos juicios de valor también y esos juicios
sobre los cuales va a recaer el comportamiento y la dignidad humana. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, atendiendo a una parte del Estado de Derecho, sabemos que el Estado de Derecho son el imperio de la ley, se conoce como el imperio de la ley, que se establece a través de las instituciones, pero que también surge como un límite a las arbitrariedades del Estado con respecto a la sociedad. Entonces, establecer Estado de Derecho desde la vía administrativa, legislativa y judicial nos va a permitir tener mejores instituciones, nos va a permitir establecer un sistema jurídico y social ad hoc, adecuado, protector, garantista, y que de la parte de la semántica de los derechos humanos establezcamos mejores derechos naturales, porque es importante reconocer inherentemente esos derechos para que los responsables de crianza en este plano, que son los papás o algunos tutores, establezcamos cómo el ser humano debe crecer en un ambiente sano, de violencia, en un ambiente en donde no opere esa parte de la disfunción familiar que pueda derivar a una disfunción social. Que de acuerdo con estas libertades políticas fundamentales y propias de las garantías individuales, los derechos humanos se conviertan en el eje primario de cómo vamos a establecer esas fórmulas para armonizar a la nación. Y desde luego, armonizar tanto el Estado de Derecho como las directrices que nos va a operar a un sistema. Dentro de otro tema que abordamos a lo largo del curso fueron esas condiciones de los rasgos universales o las características universales de los derechos humanos. En esa condición establecimos que los rasgos o las características no son iguales a, a lo que son los principios. ¿Sí? En esa condición, las características o rasgos de los derechos humanos parten de la Declaración Universal adoptada en 1948 en la Asamblea General de la ONU como primer documento legal de carácter internacional para que se asegure esa protección y tutela de derechos de los mismos. Y sobre todo que como parte de una legislación internacional, la Declaración Universal junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se adoptan en 1966 van a tener efecto vinculante para los estados partes, porque su entrada en vigor en el año de 1976 hacen que se componga la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Recordemos que esas características de los derechos humanos atienden, por un lado, al respeto y por otro lado, a la protección imprescindible sobre el desarrollo de las personas, pero que nos va a permitir crear estatutos indispensables en cuanto al entorno social, en cuanto a la libertad, justicia y paz que deben operar en un sistema social. Desde luego que los derechos humanos, al ser elementos fundamentales, los vamos a establecer en al menos 10 características. ¿Por qué? Porque esta parte de las características nos va a dar subsecuentemente lo que son los principios. Y por un lado, el principio, perdón, la característica número uno es que los derechos humanos son intrínsecos. O sea, todas las personas los poseemos por el hecho de nacer, por el hecho de ser individuos, por el hecho de ser humanos. Son derechos irrenunciables porque nadie, ningún ser humano puede renunciar a sus derechos, aún en contra de la propia voluntad del ser humano de querer renunciar a sus derechos. Es obligación del Estado parte, o en este caso específicamente del Estado mexicano, proteger esa parte de derecho. Aunque yo, ciudadano, quiera renunciar a esos derechos, el Estado mexicano tiene la obligación, como sistema social y como sistema jurídico, y sobre todo como sistema institucional, de proteger. Ni siquiera por mi propia voluntad de no querer ejercer esos derechos, el Estado me los puede suprimir. Desde luego que los derechos son inalienables porque nadie puede suprimirlos bajo ninguna circunstancia. Ningún gobierno, ningún otro ciudadano. Entonces, en esa parte, la circunstancia de despojo de derechos humanos no es operante en ningún sistema universal. Que los derechos humanos también son de carácter universal porque su característica fundamental es que todos los derechos sin discriminación alguna se aplican para cualquier persona en cualquier parte del mundo, que sea desde luego tutelar de derechos humanos. Y esa interdependencia tiene que ver con esos elementos conexos de los derechos civiles y políticos,
a través de las garantías de libertad, de las garantías de asociación y de expresión, pero sobre todo la igualdad y la discriminación. Que por otra parte, esos derechos fundamentales de las personas que se encuentran en un propio territorio va a hacer que ese territorio les garantice esa promoción y protección de derechos humanos. Lo establece el artículo primero constitucional, que toda persona que entre a territorio mexicano gozará de las mismas garantías y los mismos derechos que la Constitución otorga para cualquier persona que se encuentre dentro de este territorio mexicano. Esto atiende al principio de territorialidad y el ámbito territorial de la ley. Los derechos humanos son interdependientes, porque en una estrecha relación de derechos, el grupo social también es clave para ejercerlos y sobre todo va a favorecer esa progresión sobre los demás derechos y que mientras no opere un elemento privativo, no se puede restar o menoscabar el ejercicio de los demás derechos. Que en este caso en este sentido más bien de la característica de interdependencia, el desarrollo integral de las personas como un todo social y sobre todo como parte de una educación jurídica y social, establezca derechos como a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la libertad de expresión, al libre tránsito, y que en esa interdependencia también los derechos políticos va a ser el ejercicio de libertad de asociación, libertad de expresión a las condiciones de igualdad y no discriminación. Es decir, que estos derechos civiles y políticos van a estar interrelacionados a una coyuntura y van a dar auge a, a, la mejora social de los pueblos, ¿no? Entonces, en esa parte los derechos son indivisibles también, los derechos humanos son indivisibles, porque todos los seres humanos merecemos atención y sobre todo la vigencia. O sea, los derechos humanos no pueden prescindirse unos de otros. No los podemos dividir entre razas, no los podemos dividir entre sectores sociales, entre economías. ¿Por qué? Porque los derechos humanos forman parte de un todo, de una misma colectividad. No hay jerarquías, no hay bifurcación entre los derechos civiles y políticos, ni mucho menos entre los derechos económicos, sociales y culturales, y agrego ambientales. ¿Por qué? Porque de esta parte siempre va a resultar una mejora en cuanto a las libertades políticas, no desde el punto de vista de los partidos, sino desde las polis, desde las ciudades. Y que en esta condición difícilmente se pueda conseguir que las personas más necesitadas no vayan acompañadas de un desarrollo económico social. Aunque todavía vemos grupos de marginación, por lo menos en México, se está trabajando o se debería de estar trabajando para mejorar esas condiciones de acceso a una vida digna, de acceso a una vida acorde. Y ese elemento va a dar el siguiente principio o la siguiente característica, que es el derecho progresivo. Los derechos humanos deben ser progresivos, ¿por qué? Porque al avanzar en esa tutela de derecho, no pueden eliminarse, limitarse, ni mucho menos restringirse, sino que al contrario, las leyes tienen que ser, desde la filosofía de derecho, tienen que ser más garantes, más operarias, mejores sistemas, más vigentes y sobre todo en constante mejora. Desde luego que otra característica es que los derechos humanos son imprescriptibles, puesto que no prescriben, no tienen fecha de caducidad por ninguna circunstancia y bajo ningún motivo. Que dentro de este sentido también sea. Y es que esta parte de la inderogabilidad de los derechos tiene ciertos matices. ¿Por qué? Porque por un lado, algunas normas internacionales o regionales contemplan la posibilidad de esa inderogabilidad y que no afecta a los seres humanos y sobre todo que tengan esa igualdad de circunstancias. Sin embargo, no en todos los sistemas esta parte de inderogabilidad es operante, ¿no? O sea, sabemos que los sistemas jurídicos son cambiantes constantemente, pero deberían de ser progresivos, deberían de ser mejores condiciones de las reglas jurídicas. Sin embargo, a veces hay derechos que no son respetados siempre y sobre todo, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Esa parte de no ser esclavizado, de no ser torturado, de recibir tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, atiende a esas condiciones del orden y el origen social que estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, hoy día no se está privilegiando ese derecho a la vida, puesto que la crisis de desaparición forzada de personas que operan en el país actualmente y como parte de una negligencia del sistema jurídico de administración, procuración de justicia,
pues no está siendo garante en cuanto a esta condición de las condiciones de inderogabilidad. Sin embargo, el derecho humano siempre tiene que atender a su parte evolutiva, como lo establece la tercera generación, que con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se hace un proceso evolutivo y resultado de un momento histórico, pero concreto en cuanto al contenido. ¿Por qué? Porque se va a ver una mejora viable y sobre todo que esos derechos recogidos van a dar un nuevo orden social, que de hecho con esa parte de temática vayan acompañadas ahora lo que son las convenciones, acuerdos internacionales o pactos internacionales llamados derechos eh, consuetudinarios, ¿no? En donde nosotros vamos a establecer un medio ambiente pacífico, un medio ambiente saludable, un medio ambiente en cuanto a su ecología que sea sustentable, protección a los datos personales, protección al patrimonio, sobre todo al patrimonio de la humanidad en sí, ¿no? Me refiero a la parte particular. Esta parte de los derechos de la primera generación civiles y políticos están relacionados con la segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, y como parte de una tercera y cuarta generación, establezcamos esas condiciones de generación especial y específica sobre los derechos colectivos, como por ejemplo hoy el reconocimiento no a la igualdad, a la equidad de las mujeres con respecto de los roles que juegan con el sentido de su oposición, que es el sexo masculino, el reconocimiento a los menores de edad, a las infancias, a las adolescencias a crecer y desarrollarse en ámbitos libres de violencia, pero también a esas personas refugiadas, porque de repente se nos olvida que hay desplazados y no necesitamos irnos al Medio Oriente, no necesitamos irnos a Europa, no necesitamos irnos a Asia, necesitamos voltear un poco al país, cómo están esos grupos desplazados hoy día por el crimen organizado, ¿no? Por cuestiones de violencia, cómo están esos grupos indígenas segregados, segregados, en donde hoy día establecen comunidades fuera de sus lugares de vida. Y sobre todo el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI. En esa condición quizá de preferencias sexuales, les sean reconocidos derechos civiles, políticos y sociales, como por ejemplo el acceso a las pensiones alimenticias, el acceso a pensiones de seguridad social respecto de la vida conyugal que establecieron con personas de su misma condición sexogenérica, ¿no? Entonces, en esa cuestión vamos avanzando, sí vamos avanzando, pero todavía falta mucho por hacer. Y entonces, esta parte de que los derechos humanos vayan en contra de violaciones a nuestras libertades y que se ataque la dignidad humana, va dirigido al reconocimiento característico fundamental para convertir al mundo global en un lugar más justo y más equitativo para todas las personas. Establecíamos también dentro de los temas quiénes son los sujetos de derechos humanos. Y en esta parte los sujetos de derechos humanos se van a definir como aquellas personas o grupos de personas a los que va esa tutela de derechos y garantías de los mismos respecto de un orden jurídico. Recordemos aquí que dentro de los artículos 16 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que todo hombre reconoce su derecho en todas las partes a que sea reconocido como persona ante la ley, pero también ante los hombres. A que toda persona tiene derecho a gozar de derechos civiles, políticos fundamentales, a que sea titular de respeto en cuanto a la defensa de sus garantías, en cuanto a que el sujeto pasivo a quien reclama ese concepto es el sujeto quien debe ser titular de un deber ser, quien debe ser titular de esas condiciones de cómo estamos estableciendo las líneas de actuación. Entonces, en estas condiciones veíamos también a lo largo del curso esa verticalidad y horizontalidad de los derechos humanos, ¿no? Que partiendo del vocablo del Friedrichsgericht alemán, establecemos que los tribunales constitucionales alemanes y de la mano con algunos sistemas en Latinoamérica como Colombia, Venezuela y Chile, desarrollan un elemento principal existente en cuanto a la concordancia de la doctrina, de la legislación, pero también de la jurisprudencia, y que atiendan a esas condiciones del Friedrichsgericht alemán como una parte de la dogmática de verticalidad de derechos humanos en cuanto al posicionamiento, pero también en cuanto a la expansión horizontal que pueda consistir esas condiciones. Dentro de la perspectiva horizontal, establecemos esa gráfica de derechos que van a producir los efectos privados.
el efecto vertical, van a ser resultado de esas oposiciones ante la subordinación y coordinación con respecto del Estado. Este elemento del Dirwin alemán establece un efecto que los derechos humanos sean fundamentales frente a los agravios de terceras personas, incluido el Estado, que dentro del lenguaje anglosajón, y me refiero al lenguaje jurídico anglosajón, el efecto horizontal effect sea esa protección y dar nomenclatura al elemento privativo de los human rights, o sea, de los derechos humanos. Entonces, el enfoque horizontal directo o inmediato, lo que establece el Dirwin-Punk, debe establecer orígenes indirectos inmediatos, es decir, vinculatoriedad de los elementos subjetivos con el elemento constitucional para que los sujetos privados de derecho establezcamos esa aplicabilidad de la norma sobre persona y Estado, pero que a través de espacios de inmunidad se pongan límites fundamentales para el ejercicio del poder público. El elemento vertical de los derechos humanos solo va a tener elementos de aplicabilidad entre el Estado y el gobierno, perdón, entre el Estado y el ciudadano, el gobernado, en una línea de subordinación. Pero es menester de nosotros poder establecer esas directrices de cómo frenar el poder público del Estado, sobre todo cuando es eh, no tutelar de derechos humanos. ¿De acuerdo? Establecemos también que dentro del sistema horizontal y vertical, la doctrina State Action surge como un Tribunal Supremo en Estados Unidos y va a dar a través de la exigencia sobre cómo se ha de hablar técnicamente sobre un derecho constitucional. Es así que nosotros hemos visto a lo largo de la historia grandes coyunturas sociales en los Estados Unidos, ¿no? Y parte de esto surge Martin Luther King como un gran activista para el reconocimiento de la tutela de derechos de su propia raza de color, la raza negra, ¿no? Y que en este caso el Tribunal Supremo Constitucional de los Estados Unidos prohíbe la discriminación entre particulares en un enfoque horizontal y que esto va a producir leyes emanadas de un derecho constitucionario, ¿para quiénes? Para todos los ciudadanos en Estados Unidos. Ahora, dentro de una cultura jurídica, la noción del state action de Estados Unidos va a sentar precedentes en la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque va a reconocer esta parte de cómo nosotros también somos medio discriminatorios con nuestra propia raza o con condiciones de discapacidad, condiciones de igualdad de derechos, igualdad de personas. Pero es fundamental que dentro del Estado mexicano establezcamos esos derechos inmunes, esos derechos que tengan la capacidad de que el Estado gobierne para los particulares, pero también que armonice esas relaciones de los particulares, pero que el particular dentro del elemento público, social y privado establezca la consistencia de derechos constitucionales para respetar, por un lado, la supremacía de las leyes como ordenamiento jurídico, pero por otro lado, que ese ordenamiento jurídico proteja las esferas sociales y personales de carácter privado, político, económico y cultural de los ciudadanos que habitamos en él. Por otra parte, en Europa continental se va a despojar ese sistema de los derechos humanos a través de la tesis del estatismo de derechos. Es decir, que el estatus garantista de la Constitución va a frenar al poder público y a aquellos factores que ejerzan alguna dominación absoluta. Por eso Alemania, al ser un generador de discusión sobre la vinculación de derechos humanos frente a particulares, exige expandirlos a través del elemento constitucional, pero también establecer los mecanismos de defensa ante las arbitrariedades como fuente del Estado, ¿no? Entonces, esa vertiente de horizontalidad y verticalidad de los derechos humanos va a establecerse a través del elemento vinculativo entre la garantía constitucional y sobre todo el enfoque inmediato, directo, indirecto del derecho humano para las categorías y establecer esa parte de los derechos subjetivos entre el particular y el particular a través de los principios constitucionales y valores orientadores entre el particular y el proceso ordinario, ¿sí? Que por otro lado, la postura inmediata o directa establezca que todas las disposiciones jurídicas y sociales son de carácter subjetivo y al establecerse en una constitución, el Estado no puede oponerse a la tutela de derechos respecto a los particulares.
pero que en el elemento particular son derechos oponibles, sí, directamente cuando se haga frente al Estado mexicano, al bloque de constitucionalidad y como un efecto de respetar derechos. Y si entre el particular y el particular no se entienden en ese elemento horizontal, se pueda recurrir a los tribunales para que ellos puedan entender esa línea de armonización entre los mismos particulares. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte nosotros vamos a establecer que de acuerdo a estas tesis de horizontalidad y verticalidad, cualquier orden normativo que sea de carácter constitucional tiene que encontrar esos matices para que de acuerdo a una fuerza normativa se aplique a las relaciones sociales, pero colocando a la Constitución como un elemento supremo de respeto a dignidad de las personas y a las expresiones colectivas. Por esa horizontalidad de derechos humanos inmediata o directa va a establecer que el Estado de Derecho opere en una línea simétrica sobre la parte de seguridad jurídica y libertad individual en relación con el Estado. ¿Sí? Hay oposiciones, desde luego, a estos enfoques porque desde una cultura tradicionalista se va a defender primero a la Constitución y nos va a establecer que quien no tenga naturaleza para gobernar no puede establecer relaciones de particulares entre particulares, sino que la Constitución va a surgir como un control político y normativo para frenar actos de autoridad entre particulares. Como parte de la segunda objeción, es necesario que el legislador tenga esa condición de vinculatoriedad de los derechos humanos para crear mejores reformas al aspecto legislativo que hagan el papel de Estado respecto a los particulares. Y siendo la necesaria, si es necesario reformar leyes o reformar estatutos, pues para eso está el proceso legislativo. ¿De acuerdo? Ahora bien, que dentro de esta parte, ¿qué pasa cuando alguna legislación se le olvida privilegiar a la parte de los derechos humanos por encima de los estatutos del Estado? Bueno, pues entonces tendremos que esperar un mandato perfecto, neutral e imparcial para que nosotros exijamos esa tutela de derechos. Y que dentro del medio de control constitucional, pues está el amparo contra leyes. ¿Sí? Las acciones de inconstitucionalidad, estas partes de los efectos devolutivos, ¿no? De las leyes. O sea, que esos elementos conforme a la técnica jurídica siempre estén en defensa de los particulares y sus derechos humanos. Ahora, que la tercera objeción dentro de esta parte horizontal y vertical nos hable que el valor de la seguridad jurídica debe sostener el elemento vinculante entre la garantía individual, el derecho humano y la constitución política, para que desde luego, a nivel de derecho subjetivo, el propio particular cree el sistema social constitucional y lo haga respetar. ¿A través de qué? Del derecho ordinario. Por eso, esa parte de horizontalidad de los derechos humanos atiende mucho al libre albedrío de las personas y sobre todo cómo lo va a concebir cada uno de los individuos que hacen al sistema social perteneciente a un sistema jurídico, en cuanto al respeto, decisión y voluntad de los particulares. Por eso es que de repente seguimos todavía viendo elementos de violencia contra la dignidad de las personas y sobre todo que nosotros podamos discriminarnos y violentarnos entre nosotros mismos, ¿no? Y eso ya no puede seguir operando en México al menos, ¿no? Entonces nosotros desde el elemento inmediato e indirecto tenemos que partir de un elemento articulador de la Constitución y el respeto al derecho privado, es decir, el respeto a esos derechos fundamentales que van a dar origen a que de la manera más inmediata esa relación tenga un rango de principios que estén regulados por el derecho privado. Por eso, desde la concepción de los derechos humanos y su bloque inmediato-mediato, el conflicto se va a ver restringido en cuanto a las posiciones del derecho privado y que a través de las instituciones civiles, familiares, mercantiles y penales, esas reglas se apliquen a casos concretos para que puedan dar interpretación a qué violaciones se están haciendo en derechos humanos, pero que los jueces deban mirar con una perspectiva óptica de la constitución política esas condiciones de cómo saber impartir justicia. Entonces, el principio de horizontalidad solo va a aludir a que no solo el Estado tiene la obligación de revelar y respetar derechos humanos, sino que también los individuos, entre nosotros mismos, seamos obligados a respetarnos unos con otros.
¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí hablaríamos de estas cuestiones de cómo están los rasgos esenciales de derechos humanos y sobre todo los elementos constitutivos, ¿no? Sobre los sujetos de derecho. Ahora, vamos en esta parte también a pasar a lo que son los principios rectores de derechos humanos. Ya establecimos que no es lo mismo los principios rectores que los rasgos esenciales, aunque pudiera haber algunas similitudes. En esa condición, los derechos humanos van a establecerse en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde por un lado se nos va a gozar de derechos reconocidos en la propia Constitución, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte con la aprobación del Senado de la República y las respectivas garantías de tutela y protección. Pero que esas normas relativas a interpretación van a favorecer en todo tiempo a las personas en su forma más amplia. Y que de acuerdo al ámbito de competencia de las autoridades tengan la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que en consecuencia, cuando se presuma que hay violaciones o agravios a los derechos humanos de las personas en el Estado mexicano, el Estado tenga la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar esas violaciones en términos que establezca la ley. Por lo tanto, los derechos humanos establecemos como concepto general que son esas condiciones inherentes propias del derecho natural, sin distinción alguna de religión, lugar de residencia, sexo, origen social, origen étnico, origen nacional, color, lengua, cualquier otra que se pueda presumir, y sobre todo que desde el punto de vista histórico que ya abordamos, los derechos humanos surgen como consecuencias para exigirle esos límites sociales al poder, o sea, al poder público. Entonces, dentro del elemento de categorías sospechosas, nosotros tenemos la obligación de que el Estado las prevenga, pero también como particulares, viendo desde el punto de vista estatal, tenemos también la obligación de prevenir este elemento de categoría sospechosa, porque de acuerdo a esta condición de origen étnico, nacional, la edad, la discapacidad, la religión, la salud o cualquier otra condición de preferencia sexual, nosotros establezcamos que las categorías sospechosas no deben operar aquí en México. ¿De acuerdo? Entonces, ya establecíamos que a lo largo del surgimiento de los derechos humanos y los principios en las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos, los que consagra esa protección de derechos civiles políticos, además de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero que al establecerse estos dos pactos, se van a vincular entre sí y se van a condicionar mutuamente. Por eso siempre se va a procurar el ejercicio pleno de derechos sin discriminación por motivos de categorías sospechosas, pero también que a la postre sean operarios en un principio de universalidad, que a través de los pactos internacionales adopten medidas protectoras y de adopción sobre medidas legislativas, pero que de estos ordenamientos se desprenden específicamente los principios de derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿De acuerdo? Bien, entonces decía que en esta parte de las declaraciones universales y el reconocimiento de derechos civiles y políticos y económicos, los derechos humanos al atender a los principios parten de un elemento jurídico, al menos en México, muy importante. México sufre una reforma a su constitución política el 10 de junio del año 2011, en la cual va a reformar 11 artículos de la Constitución. Pero específicamente va a destacar el artículo primero, en donde se va a señalar que ahora los derechos humanos van a estar reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que México sea parte y sobre todo que se van a dar garantías de protección y que va a precisar esas normas de conformidad con la protección más amplia para las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a establecer que la obligación del Estado es prevenir, investigar, sancionar y reparar
posibles o cuando se presuman agravios a derechos humanos en términos que establezca la ley. Porque respetar implica la abstención tanto del Estado como del particular para cometer toda acción o omisión que viole derechos humanos. Proteger implica tomar las medidas necesarias para que ninguna persona o el Estado propio viole derechos humanos. Garantizar implicará siempre mecanismos efectivos a través de la toma de decisiones y de las tomas necesarias como establecimiento de leyes, de políticas públicas, pero también el ejercicio de acudir a tribunales, como son los tribunales de distrito, federales, la propia Suprema Corte de Justicia, y establecer los mecanismos, perdón, de cómo opera el juicio de amparo. La promoción de los derechos humanos implica sensibilizar y educar a las sociedades en general, sobre todo en materia de derechos humanos. Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en algunos casos de violaciones en el Estado mexicano, y si el Estado mexicano está sentenciado, que se investigue, se investigue cualquier conducta que menoscabe derechos humanos, que se sancione a los responsables y se haga una reparación íntegra, justa y de acuerdo al grado de daño a las víctimas. Entonces, en esa parte, nosotros vamos a establecer que los principios universales de los derechos humanos van a establecerse como parte de ese goce, uso y disfrute de privilegios con los cuales nosotros estamos establecidos. Es decir, que nosotros de acuerdo a los principios de universalidad, va a haber una correspondencia a todas las personas por igual y que de aquí se va a desprender un elemento de no discriminación. ¿Por qué? Porque el párrafo quinto del artículo primero constitucional establece ese elemento de categorías sospechosas, en donde se tiene el objeto de anular o menoscabar derechos y libertades por personas, pero sobre todo que no sea condicionante tus elementos étnicos, nacionales, el género, la edad, la discapacidad, cualquier otra condición que atente contra la dignidad de las personas. Sin embargo, este principio de universalidad parte de que México es obligatorio y sobre todo que se dispone a la realización de ajustes razonables. Por eso en ese goce y disfrute, pero también ejercicio de igualdad de condiciones, todos tenemos los mismos derechos y libertades fundamentales. Por eso todas las personas son iguales y titulares de derechos humanos. ¿Por qué? Porque va a haber una estrecha relación entre la igualdad y la no discriminación. Ahora, partiendo de los principios de interdependencia e indivisibilidad, pues establecemos que los derechos humanos están vinculados entre sí y no se pueden dividir ni separar o fragmentarse unos con otros. Por eso en esta cuestión del reconocimiento de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, pero agrego yo los culturales y ambientales, implique la garantía del resto de los derechos, así como esa protección ante las violaciones o posibles riesgos que se puedan poner a los demás. Y sobre todo, que se debe de marcar una orientación clara frente a las autoridades, efectos sobre las causas que derivan a esos agravios, pero que se obligue a la labor de promoción de los derechos. Estos principios de interdependencia e indivisibilidad nos hablan de una importancia sobre cualquier condición que se trate, sea civil, política, económica, social o cultural. El siguiente elemento será esa progresividad, es decir, ir paso a paso sin retroceso. El principio de progresividad implica ese gradual proceso para lograr un pleno cumplimiento de las medidas que se requieran tomar a corto, mediano o largo plazo y que se reconozca lo más expedito y eficiente posible. Por eso el Estado tiene la obligación de asegurar un desarrollo constructivo, un desarrollo eh, efectivo, un desarrollo evolutivo de los derechos humanos, nunca en cualquier retroceso. Este principio de progresividad tiene mucho que ver con las condiciones de cómo establece la propia Corte de Justicia de la Nación que nosotros no tengamos efectos regresivos.
que el principio de progresividad debe tener alcances amplios y sobre todo protectores de derechos humanos, para que en la medida de lo posible siempre se haga efectiva su, su correlación y sobre todo que los alcances estén reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales como parte de un deber progresivo del derecho positivo, que se prohíba ese efecto regresivo, en donde el legislador no puede emitir actos legislativos que, por un lado, limiten, restrinjan o eliminen, pero principalmente desconozcan el alcance y la tutela que ya se reconoce previamente en los derechos humanos. Que el aplicador de la ley no solamente puede interpretar las normas sobre derechos humanos, atribuyéndoles un sentido que implique un enfoque extensor, sino que su nivel de tutela sea admitido previamente, ¿no? Como parte de esa prohibición a la regresividad absoluta, que sea inadmisible una justicia eh, parcial, más bien que todo esto siempre esté sujeto al escrutinio público y que implique la restricción de esas condiciones al derecho humano. ¿Sí? Entonces, esta parte del efecto de no retroceso no puede dar marcha atrás al sistema jurídico, sino al contrario, la no regresividad va siempre en protección y garantía de los derechos humanos que hacen al sistema social y jurídico. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en esa parte también entendemos que los derechos humanos han dado origen a casos relevantes, ¿no? Sobre la materia constitucional y la materia social y jurídica. De ello que nosotros establezcamos que estos derechos sean lo más respetados posibles, que sean lo más vigentes y sobre todo que atiendan siempre esas condiciones de las prerrogativas que establece el artículo primero. Otro de los temas relevantes que se abordaron aquí como parte de los derechos humanos fue el papel de las garantías constitucionales. Esas garantías que nos van a dar el reconocimiento a las normas jurídicas como parte de un elemento positivo del derecho, pero que desde la acepción de la palabra garantía se asegura el cumplimiento de una obligación hacia un grado de afectación determinado y un compromiso que deba asumir tanto el Estado como el particular. Que desde el concepto de garantías constitucionales son esas instituciones y procedimientos por los cuales la constitución política de un Estado, y específicamente el Estado mexicano, asegure a todos los ciudadanos ese uso, ese disfrute pacífico más bien, y el respeto de derechos que en la actualidad estemos hoy día operando. Y que con la diferencia de la garantía individual, la propia Constitución va a establecer las garantías de protección al individuo que se reconozcan desde el capítulo primero constitucional, pero que las garantías individuales surgen como límites a la actuación de las autoridades públicas. Surgen como ese poder de constituir para defender violaciones de las cuales pueda ser sujeto todo individuo. Entonces, a efectos de la palabra garantía, y sobre todo en materia constitucional, se debe afianzar, asegurar y proteger desde el concepto básico esos derechos públicos subjetivos de los cuales los habitantes de la República Mexicana somos titulares y exigírselos jurídicamente al Estado a través de un sistema de control de constitucionalidad. ¿Sí? O esto es a través también de la vía del amparo. Por lo tanto, esas garantías individuales son de materialización entre una relación tripartita sobre el gobernado, las autoridades y el Estado, y que el Estado pues también privilegie esa regulación de una vida digna en una sociedad. Por eso estos ordenamientos, al establecer la constitución política, establecemos esa rigidez constitucional. Establecemos que el derecho es sí de costumbre, pero debe estar escrito, debe de estar en un conjunto de normas articuladas y divididas en capítulos, como lo es nuestra constitución política. Y que frente a este primer caso, las garantías individuales están constituidas y articuladas en los primeros 29 artículos de la Carta Magna, que de acuerdo a la relación jurídica de esas garantías, van a tener competencia territorial dentro del territorio nacional y que todo individuo, por el hecho de encontrarse en el territorio nacional, sea nacional o extranjero,
ya están siendo sujetos de derecho de esas garantías individuales. Esto quiere decir que las garantías individuales y su relación jurídica tienen el principio de un parámetro de determinación básica sobre los derechos de las personas, es decir, que se deben ampliar efectivamente a través de los elementos constitucionales, los tratados y las convenciones, pero también sobre ese principio de cómo el Estado, a través de los órganos de la autoridad, va a establecer que los objetos materiales sean sobre las garantías y no sobre efectos personales. ¿Sí? Entonces, todo deber de la garantía siempre será cuidar y amparar a toda persona frente a actos del poder público y que se desempeñe esa relación de coordinación entre el Estado y los sujetos de derecho para establecer líneas de unilateralidad, interactividad y coercibilidad, a cierto punto, pero que las garantías individuales establezcan los actos de autoridad justificados por parte del Estado y que el Estado pueda representar a través de las autoridades el ejercicio del poder estatal para la competencia de cada uno. Entonces resulta ser que las garantías individuales también son derechos oponibles que nosotros los ciudadanos tenemos frente al Estado para adoptar ciertas condiciones de autoridad, porque la Suprema Corte está establecido que todo funcionario como parte de una autoridad debe disponer de fuerza pública, sí, para ejercer y cumplir sus funciones, para la toma de decisiones, pero siempre en apego y respeto a esos derechos. ¿De acuerdo? De ahí que las garantías estén clasificadas en derechos públicos objetivos que sea el efecto jurídico de reconocer y respetar todas las condiciones de dignidad humana de las personas. Entonces, las garantías de igualdad tendrán por objeto evitar privilegios y otorgar los mismos derechos a todos los ciudadanos. ¿Sí? Las garantías de libertad van a establecer esa parte de autodeterminación de las personas sobre cualquier situación del Estado y que el Estado debe respetar. Es decir, que individualmente prohíban la esclavitud, prohíban esa parte de las prácticas inhumanas, que la mujer tenga derecho al libre desarrollo de la personalidad en cuanto al número de hijos que desea procrear, en cuanto a la educación, a la libertad de trabajo, la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta, entre otros. Respecto de las garantías de seguridad jurídica, que nosotros, cuando seamos sujetos a un proceso de investigación o un proceso judicial, no se pretenda menoscabar nuestros derechos fundamentales, pero sí justificar ese derecho de petición. ¿Por qué puedo solicitar yo la intervención de una jurisdiccional? ¿Bajo qué estatutos? Que también establezcamos mediante la irretroactividad de la ley que ya vimos previamente con estos efectos de no regresividad del elemento progresivo de derechos humanos, esa parte de aplicar solamente la prohibición por mera analogía en juicios penales. No, tiene que ser, específicamente en juicios penales estamos muy mal, tiene que ser muy objetiva, tiene que ser muy específica. Sobre todo que se atienda a un principio de legalidad, inviolabilidad de derechos, pero también una presunción de inocencia, que la justicia sea expedita y eficaz y que los requisitos para que una prisión preventiva sean justificados, pero no desde el elemento oficioso, sino desde el elemento jurídico, razonado. Ya la propia Corte Interamericana dijo que la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificadas son inconstitucionales. Y no sé por qué México todavía sigue operando esos estatutos, ¿no? Esas directrices. Desde luego, que haya garantías ante la autoridad judicial entre inculpados, víctimas, ofendidos en un proceso penal para que la imposición de pena sea acorde a la responsabilidad penal encuadrada por el Ministerio Público y desde luego avalada por los jueces. Pero que la persecución de los delitos sea en apego al Estado de Derecho, prohibiendo la condición de tratamientos humanos y que nadie pueda ser y deba ser juzgado por dos veces por el mismo delito, ¿no? La atención que debemos recibir cuando se solicite la intervención de una jurisdiccional en materia civil, administrativa, fiscal, laboral, pues sea siempre en ese cúmulo de líneas del derecho de petición. ¿De acuerdo? Las garantías sociales, desde luego, van a establecer esas prerrogativas que en conjunto busquen los criterios de justicia y bienestar colectivos. Es decir, el derecho a una educación, a la salud, a la vivienda digna,
a un régimen de propiedad de tierras y aguas, es decir, el reconocimiento de derechos agrarios, ejidales y comunales, y los principios del régimen de derecho laboral. A que de acuerdo al artículo 25 y 26 también se establezca un plan nacional de desarrollo que tenga un contenido social para que el Estado beneficie a la población a través de qué? De una buena rectoría económica, que el derecho financiero que opera en esta parte de los artículos 25, 26 y 28 establezcan un sistema de desarrollo social y que se prohíban los monopolios, que el establecimiento de facultades económicas exclusivas del Estado prohíba el liberar impuestos y el acaparamiento de productos. ¿Sí? Entonces, estas condiciones de las garantías individuales van a establecer cómo va a operar la Constitución en favor del ciudadano. ¿De acuerdo? Vámonos ya a esta última parte de este resumen del curso que ya tuvimos. Vamos a hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y vamos a hablar específicamente de cómo el Sistema Nacional de Derechos Humanos ha operado en México. Sabemos que México cuenta actualmente con su sistema jurídico interno, pero que este sistema jurídico interno no ha sido del todo protector y garante. Pero antes de llegar a esta parte, vimos una figura en la cual establecíamos que México no cuenta con tribunales de naturaleza constitucional. Que si bien contamos con vías estatutarias y protectoras como es el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, estos efectos de la ley, nosotros vamos a establecer que el ombudsman surge como una institución que protege a las personas contra aquellos abusos o actos arbitrarios de la administración pública que pudieran generar afectaciones a derechos humanos y las garantías que hacen de ellas. Que el ombudsman significa que es el representante, mediador de agente o guardián y que surge como una institución de más de 50 países. Que el ombudsman debe ser un procurador de derechos humanos más allá de un comisionado, al menos aquí en México, que debe ser el defensor del pueblo frente a las arbitrariedades del poder público y sus instituciones, que debe de haber una defensoría constitucional o una defensoría de derechos humanos. En México la hay, pero es una defensoría meramente administrativa. Que al final del día el ombudsman debe ser el punto de equilibrio entre los gobernados, el Estado y la sociedad en general, y que al final del día nosotros establezcamos esa parte de cómo a través de las diferentes épocas controla la actividad de los funcionarios. ¿Sí? Que en esas condiciones el ombudsman debe ser esa figura que todo lo vea, que todo lo observe, que todo lo someta al escrutinio también. Y sobre todo que en esa condición el ombudsman sea esa institución con autonomía que brinde servicios gratuitos, sin formalidades, sin tecnicismos, sin rigurosidades jurídicas, para un fácil acceso a la justicia, al menos cuando se presuma que haya violaciones a derechos humanos. Una de las características fundamentales del ombudsman es que debe ser establecido su papel en las constituciones. Específicamente en México lo tenemos en el artículo 102, apartado B, como parte de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que ahí se le llama titular o en su defecto comisionado. No figura como un tribunal, así mismo, ¿no? Que el ombudsman cuenta con poder de investigación, porque su deber es disponer del cumplimiento de sus tareas a recabar la información necesaria acerca de lo que se está obligado a investigar. Que por otra parte, esa facultad del organismo tenga fuerza moral y sobre todo que no tenga resistencia ni obstaculización de las autoridades para investigar y castigar esos agravios. Que sea un representante apolítico y apartidista. ¿Por qué? Porque su interés debe ser especial y social, sin ninguna interés, más bien sin ninguna condición de interés en favor de los estados. Por eso, X personaje que ahora opera, no sé si está de diputado o senador, que fue titular, sus manos de apellido Icaza, Álvarez Icaza, ahora critique tanto lo que él no protegió, ¿no? Esa violencia de derechos humanos. Por otra parte,
que el ombudsman también deba tener una actividad independiente y sobre todo al servicio de los tres poderes de la Unión, pero que frene esos poderes de la Unión a través de condiciones que implique sobre todo agravios a las leyes, ¿no? Que sus decisiones no interfieran ni sean influidas por los poderes, sobre todo legislativos y ejecutivos, que cuenta con un pleno poder autónomo y sobre todo que se le va a proporcionar los elementos necesarios para que funcione como protector de derechos humanos. Que sea imparcial porque al ser ese organismo que todo lo ve, debe de servir un complemento estratégico que sustraiga los compromisos de servir al pueblo y no servir a los partidos políticos ni a los órganos estatales. Que los ciudadanos tengamos esta tutela de ver al ombudsman directamente, ¿no? Esta parte de ser serviciales en cuanto al elemento directo, que se presenten las quejas directamente con él, vía intermediarios, como son los estatutos en Inglaterra y en Francia, donde no se requiere la mediación de ningún miembro del Parlamento, sino que se recogen directamente esos órganos de defensa. Entonces, que el ombudsman también debe ser un servicio gratuito y que no debe haber intereses económicos, mucho menos políticos o partidistas. Que sea competente para reconocer asuntos de la administración pública, así como de la justicia y desde luego las condiciones de los elementos militares. Recordemos que México tiene muchos agravios por parte de militares en contra de sí. Que desde luego sus recomendaciones, más que recomendaciones, sean ya resoluciones y que tengan el poder de emitir respuestas de investigación sobre quejas recibidas para que emitan recomendaciones con fuerza coercible, material, que se obliguen a que más allá de sus resoluciones también tengan vinculatoriedad, porque en México, desgraciadamente, las recomendaciones de la CNDH, tanto federal como estatal, no son vinculantes, ni mucho menos obligatorias. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, otra función del ombudsman es elaborar informes para que el poder público las conozca y se someta a la opinión pública. Que coexistan esta relación también con organizaciones no gubernamentales que sean protectoras de derechos humanos. De ahí que en México sean algunos colectivos en materia de derechos humanos quienes han judicializado carpetas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es el Estado mexicano, déjenme aclararles ahí. Que de acuerdo con este criterio de honorabilidad pública, su capacidad sea profesional, comprometida y sobre todo en la lucha en favor de los derechos de los hombres y mujeres que hacen al sistema social. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la figura del ombudsman, que ya también agotamos en este curso. Ahora bien, en cuanto al sistema interamericano, recordemos que vimos esa condición de cómo el sistema interamericano que hace, bueno, partiendo del sistema universal de derechos humanos, surge como parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y da origen al modelo ONU, pero que de acuerdo de este Consejo de Vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales, se conforme el derecho de tratados, que nosotros los abogados llamamos, y que a través de esta Organización de las Naciones Unidas sea un mandato para formular recomendaciones a fin de que los países desarrollen una mejor auspicia sobre el mecanismo protector, pero que también como parte de las instancias, la ONU y la ONUDH establezcan condiciones de fortalecimiento, promoción y difusión de derechos humanos, que se asesore en cuanto al desarrollo de estrategias y se sigan esas políticas públicas de acuerdo a los presupuestos que dan en enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Que también se elaboren esas condiciones de impulsar esa elaboración de diagnósticos clínicos, y no me refiero a la parte de salud, sino del aspecto social, cultural y judicial, de cómo están estipulados estos derechos humanos. ¿Sí? Que de acuerdo a la promoción de los mismos, los estándares internacionales tengan esta relación de actividad con el Poder Judicial, que se fomenten, se promuevan y se difunden estos derechos con la perspectiva de género, que se radiquen esas brechas de género que operan actualmente. Ahora, específicamente del modelo de la Convención de Derechos Humanos,
en la parte de, de la propia Comisión Internacional de Derechos Humanos o Interamericana de Derechos Humanos, mejor dicho, se forma lo que es a partir de la Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA, que va a estar integrado por 7 miembros independientes que desempeñan de manera personal las condiciones de cómo se deben tutelar los derechos humanos. Pero que a través de la Corte Interamericana también el sistema interamericano haga el pleno respeto y ejercicio de los diversos secciones de esta carta, y que sobre todo sus condiciones sean de carácter democrático, ¿no? Para ello, pues está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que surge como un mecanismo rector y así ya como un tribunal internacional cuando se presuma que haya agravios fuertes a derechos humanos de los que el Estado, en este caso el Estado mexicano, siendo parte de este organismo internacional, haya sido omiso y no haya dado las debidas protecciones, las debidas medidas de protección. Por lo tanto, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana van a ser vinculantes y obligatorias con el Estado mexicano, de acuerdo a esos estatutos orgánicos, y podrán ejercer sobre materia económica, sobre materia ambiental, sobre materia judicial, sobre materia social, sobre materia cultural también. Pero el efecto contencioso de la Corte Interamericana es establecer esos mecanismos de judicialización de quejas para que sean sentenciadas y a su vez sean remitidas al Estado mexicano y se modifique parte del modelo interno de la ley para una mejor, mayor protección de derechos fundamentales, ¿no? Tal es el caso del expediente de Rosendo Revilla Pacheco, pero también otros casos como el Castañeda Goodman, el caso Campos Algodonero, el caso de Edith Ochoa. Entonces, en esa condición, México también cuenta con un sistema nacional de derechos humanos, pero no es un tribunal como tal. Es una comisión establecida a partir de diferentes hechos sociales, partiendo de la Guerra Sucia por ahí de los años 60 al 75, 78, en donde la desaparición forzada de personas imperó en México, y eso es muy serio. Y que actualmente sigue siendo una crisis no solo jurídica ni social, sino una crisis forense, en donde cada vez vamos estableciendo esas partes de cómo nosotros vamos normalizando esas prácticas. Sin embargo, hoy día la Corte Interamericana tiene que tomar un papel relevante para establecer nuevas directrices, porque ha modificado el sistema mexicano. Y respecto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta surge en el año de 1990 y su reforma al artículo 102 apartado de constitucional, en donde establece un mecanismo con patrimonio, capacidad y autonomía propios, y que se va a desconcentrar de la Secretaría de Gobernación para formar una propia entidad, que su papel sea recibir quejas sobre posibles agravios o violaciones a derechos humanos, con el efecto de investigar, sancionar y sobre todo reparar el daño a las víctimas. Que de acuerdo a estas condiciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a través de sus autoridades y organismos, pero no al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque dentro de los sistemas de protección judicial de los derechos humanos, establecíamos que el juicio de amparo ya opera por sí mismo en contra de algunos actos de los jueces, de los propios tribunales y de las sentencias que pudieran poner fin al juicio, ¿no? Entonces, el juicio de amparo es un juicio de garantías constitucionales por las cuales nos va a dar esa protección de derechos. Pero específicamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a recibir quejas, las va a investigar, les va a nombrar un expediente a fin de que esa queja tenga una, un seguimiento y se persiga hasta las últimas consecuencias. Entonces, espero que este curso haya sido de su entera satisfacción. Tratamos de hacerlo lo más, ligero, lo más laxo, lo más entendible y comprendible para ustedes como abogados, y sobre todo darle la importancia y relevancia no solo jurídica, sino social a esta condición de por qué México
tiene que seguir evolucionando en su materia jurídica, en su materia social, pero sobre todo en su materia protectora a derechos humanos, ¿no? Entonces, sirva esto para que nosotros reflexionemos cómo estamos como país, cómo estamos como sociedad y sobre todo en el elemento constitutivo del bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad, si realmente nuestro sistema está protegiendo ese menoscabo y detrimento a los derechos humanos. Por mi persona ha sido todo, les agradezco mucho infinitamente su atención y tengan un excelente día. Recuerden suscribirse al canal y por ahí regalen un like. Hasta entonces.